Vamos a probar. Sí, ¿podría activar su cámara, doctor? Sí. A ver, dame un segundito. Ya, ahora vamos a compartir, ¿ya? Ya que ya me estás viendo. Claro, doctor. Vamos a pensar que esta otra persona de acá atrás mismo. Ah, no, tú desde mi palabra, compadre. No, doctor, claro que no. Alguno de... No, no nos está escuchando el resto, ¿no? Sí, están escuchando, doctor. Ah, ya. Entonces ya no puedo hablar lisuras entonces. Ya están, ya lo estudiando. Ya, voy a, escúchame, como ahí todavía un poco el sol, voy a cerrar un poco mis cortinas, ¿ya? Ya, doctor, normal. Porque no sé si ves tú una luz que entra, o está bien la imagen para ti. Doctor, sí está normal. ¿Ah? Todo ok. Ah, bueno, si es así, Sí, sí está entonces bien. normal, lo dejemos así. Ya, entonces esperamos un poco, supongo, ¿no? Ya O tú me iniciamos, dices si doctor. quieres Sí, arrancar de una ya, vez. ya iniciamos, doctor. Gracias. Ya, Adelante, ya. doctor. Haz la Sí. presentación entonces. Ya, claro, doctor, un momento, por favor. Estimados participantes, como ya conocen, es la sesión que continuamos del Diplomado Asistente de Función Fiscal, clase programada, el reglamento de la carpeta fiscal y su manejo en un nuevo Código Procesal Penal con el doctor Alonso Rual Peña Cabrera. Doctor, adelante, gracias. Gracias, acá se FOCAP, estando hoy 8 de agosto del año 2020. Retomamos un poco las exposiciones, las diversas temáticas que he ido desarrollando en este contexto del COVID-19 y por parte de los organizadores del evento se me cursó esta invitación, muy honrosa para mí, de poder dar cuenta de algunos elementos, algunos componentes y contenidos que resultan indispensables para manejar en el ámbito de la función fiscal, ¿no? Lo que a cual me voy a abocar este día de hoy, 8 de agosto de 2020, es la estructuración y la estructura institucional del Ministerio Público. Porque obviamente cuando estamos en el ámbito del Poder Judicial son los secretarios y otros asistentes. Pero asistente de función fiscal es una nominación puramente y estrictamente que se basa dentro de la estructura organizacional del Ministerio Público. Vaya, y que de hecho al margen de lo que propiamente es la estructuración de una carpeta, de los diversos componentes y contenidos que ésta debe llevar a la luz de las diversas funciones que ha de desarrollar el despacho fiscal, pero obviamente tomando en cuenta que la base institucional, que la fuerza y vigor funcional operativa está en las fiscalías penales, ¿no? Y esto lo digo con bastante razón, en este proceso de reforma procesal penal, luego vamos a ir a lo que es la corporativización del despacho fiscal, porque voy a tratar de dar algunos ingredientes y algunos insumos en los cuales tenemos que dar esta perspectiva en el marco de este curso, de este desarrollo, de este curso de especialización. Que la aplicación, o mejor dicho, el viraje sustancial del modelo mixto al modelo acusatorio, el decreto legislativo 957, que ya estamos pues al 97 o 98%, si lo podemos decir así, considerando que solamente faltan dos distritos judiciales y fiscales, que es Lima Centro y Lima Sur, ¿no? Entonces, a partir de estas reformas que han tomado lugar, no solamente en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica, que empezó con Europa, tal vez Italia y Alemania, fue identificándose a la Fiscalía, en unos casos, acá es Ministerio Público, otros Ministerio Fiscal, y claro, nosotros tenemos una gran ventaja, como veré más adelante también, y voy a retomarlo nuevamente, de que tenemos una institución que tiene un basamento constitucional y no tiene ningún grado de influencia en el ámbito de las decisiones y también el nombramiento de sus mandos jerárquicos por parte del Poder Judicial o por parte del Poder Legislativo o Gubernativo, dígase, Poder Ejecutivo. Entonces, en este proceso de reforma, evidentemente, todos los reflectores se ponen sobre el Ministerio Público, ¿no? Lo hemos dicho en otras oportunidades, de que el modelo acusatorio que toma lugar en el Decreto Legislativo 957, de hecho que tiene que ver fundamentalmente con las nuevas labores y tareas que se van consolidando de representante del Ministerio Público, no solamente como el titular del ejercicio de la acción penal,
como director de la investigación y también como eje promotor de una serie de medidas de protección que pueden darse con víctimas y testigos ante ciertas delictuosidades que ponen en grave riesgo la integridad de varias personas, en este caso de las cuales nosotros consideramos víctimas del ámbito de la criminología o sujetos pasivos en el ámbito del derecho penal o ya propiamente agraviados en el ámbito de la persecución penal. Siendo esto así, evidentemente, ya los ministerios públicos, al margen de que existen otras subespecialidades de lo que es propiamente lo que quedan en la actualidad, eh, sí, pero está dentro del ámbito penal, aduanero y tributario, lo que son las fiscalías de familia, cuyo ámbito de competencia quedó notablemente reducido luego de las reformas producidas por la Ley 30.030/64, su reglamento, y obviamente las disposiciones internas que había que tomar lugar a través de la más alta cúspide de la estructura organizacional del Ministerio Público, esto es de la Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Entonces, se va ensanchando y se va asumiendo un mayor grado de protagonismo, sobre todo en una sociedad donde se cometen muchos hechos punibles y las noticias criminales van llegando de minuto a minuto y segundo a segundo. Luego lo vamos a contextualizar en el ámbito del COVID-19, qué importante resulta ahora lo que tenemos que partir de una perspectiva, ¿no? Que sea la función fiscal o la función jurisdiccional, conforme las tareas que se van desprendiendo de la Constitución Política del Estado, sus leyes orgánicas, ley de carrera fiscal y ley de carrera judicial, y que de hecho quienes me están escuchando, y algunos puede ser que sean asistentes de función fiscal y de jóvenes, obviamente mucho más que yo, y cuya perspectiva y horizonte es en un tiempo no muy lejano ser ya fiscales, representantes del Ministerio Público en los diversos ámbitos de actuación, que de hecho la preponderancia lo tiene el ámbito penal, ¿no? Entonces, las competencias de familia, propiamente ambiental, pero delitos ambientales. Y los delitos ambientales son delictuosidades que se encuentran previstas en el Código Penal que son objeto de tutela por el derecho punitivo, ¿no? Entonces, propiamente, al margen de lo penal y lo que tenemos en lo de familia y que se deja de lado por una ley, no recuerdo exactamente, el año pasado, en febrero, porque hubo esta reforma de todo el sistema judicial y que se tomó luego pues estas noticias, este asunto de los juegos blancos y toda esta estructura organizacional que habría finalmente hilvanada durante tiempo en varias instituciones de nuestro Estado, nuestro modelo republicano, ¿no? Entonces ya se quita la competencia de los fiscales, ya no se puede hablar de fiscal dictaminador en los procesos contenciosos administrativos, máximo creo que el año 2009, con una ley 27584, que hubo una reforma con un decreto legislativo, y se decía que finalmente que el fiscal, igual, luego de los días hábiles que tenía las carpetas y que tenía el expediente a su mano en su despacho, sin o dictamen fiscal, tenía que evacuarlo al juez contencioso administrativo, juez laboral, etcétera. Era evidentemente que ya se estaba quitándole relevancia a estas funciones del Ministerio Público en los otros procesos al margen de lo estrictamente de la persecución penal, ¿no? Y claro, la dictaminación o el dictamen es una ilustración, ¿no? Que tomaba en cuenta a suerte de ponerlo a la luz de la postura que tenía el Ministerio Público sobre un caso en particular, ¿no? En los procesos contenciosos administrativos que eran fuertes, la carga procesal, ¿no? Una vez que se extingue, si se quiere decir, ya en el Ministerio Público, este contencioso administrativo, vienen algunos ya a ingresar fiscales al ámbito penal, al ámbito de la Fiscalía de Supremas de Control Interno y lo que es la extensión de dominio. De hecho, tenemos que partir hoy en día que la gran cantidad de delictuosidades que se van cometiendo en los últimos tiempos y que van definiendo rasgos y naturalezas totalmente distintas, que obviamente no podemos y tenemos que ser estratégicos, algo muy importante de la gestión, ¿no? Porque el gestor no solamente significa saber manejar el derecho, de los conocimientos jurídicos que se desprenden a través de las diversas disciplinas que cuenta nuestro ordenamiento jurídico, sino también cómo aplicarlos en los casos particulares. Tú puedes saber mucho de derecho, puedes finalmente ser un sabión, tú tienes que tener una sapiencia muy fuerte y holgada, máximo con todos los estudios en el extranjero que puedas haber realizado, pero tienes que saber gestionar y aplicar esos conocimientos, ese know-how a los casos en particular. Porque como hablaba y retomo el tema de la reforma procesal penal, evidentemente los reflectores se colocan encima del Ministerio Público, el representante del Ministerio Público, distinto al modelo mixto, donde las funciones del juzgador iban desbordando finalmente o iban un poco más allá de lo que estrictamente señalaba la Constitución Política del Estado, un tanto tiempo que tuvo que pasar en nuestro país para que realmente tome lugar esta reforma procesal penal del modelo acusatorio, ¿no? Me refiero
a juzgar y a ser ejecutor a los juzgados, y que tenía los poderes de dirección material del proceso era el juzgador y no propiamente el fiscal, cuando este último, el órgano jurisdiccional, aperturaba instrucción conforme lo del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces se trastocaban finalmente las funciones y el ámbito de la gestión totalmente infructuosa, porque quienes estuvieron analizando el proceso de reforma del Perú y obviamente basándose en lo que había sucedido en otros países, en que prácticamente los juzgados se convertían en órganos burocráticos finalmente de almacenamiento de una gran cantidad de expedientes y papeles y papeles y papeles, ¿no? Hubo finalmente un mensaje que caló muy profundo en mi persona cuando tuve la posibilidad de ir a Costa Rica, al país de Costa Rica, en Centroamérica, hace ya 5 o 6 años, y el presidente del Poder Judicial en aquel momento, Paulino Mora Mora, que ya lastimosamente ya falleció, creo que hace 3 años, él a todos que nos reunimos dijo algo muy importante. Nosotros teníamos que impulsar esta reforma. Claro que el Poder Judicial se nombraba al fiscal de la Nación, ¿no? O al Procurador General de la República, como lo llaman uno, como por ejemplo en México, ¿no? Y no solamente una suerte de capacitación jurídica, de estructuraciones, de lo que es el manejo de la ciencia y la tecnología, que hoy en día, en este contexto del COVID-19, toma un cuerpo, pero matriz importantísimo, y esto redefine un nuevo ámbito de cómo servir a la sociedad, luego lo que es a dónde tiene que finalmente abocarse la función fiscal. La función fiscal, cuando hablo de la función fiscal, no solamente me voy a referir a fiscales, porque el despacho fiscal viene constituido y compuesto por fiscal provincial, adjunto provincial y obviamente asistentes administrativos y asistentes fiscales de la función fiscal y asistentes. Este es un ámbito de un trabajo en equipo, organizado estructuralmente a través de las diversas destrezas, finalmente conocimientos, habilidades y fortalezas. Ustedes seguro que han escuchado lo que es el FODA, ¿no? Fortaleza, organización, debilidades y finalmente, y destrezas, ¿no? Esa fortaleza, ¿no? Hay que saber cuáles son nuestras partes débiles y hay una suerte de compensación, de balance entre los diversos integrantes que componen un diverso despacho fiscal que lo tenemos que ver como una familia, ¿no? Y cómo es el viraje sustancial y cómo tiene que darse en este contexto del COVID-19, porque lo presencial está hartamente limitado. Ni siquiera pueden ingresar los usuarios del sistema presencialmente a preguntar por sus casos. Todo es finalmente a través de mesas virtuales. Y fíjense esta labor tan importante y tan encomiable que realizan los asistentes de la función fiscal y a los cuales yo tengo la oportunidad de sentirme muy orgulloso que a los años que tengo el Ministerio Público, que vaya que son varios, he conocido y tenido la oportunidad de saber de cómo han ido escalando, de que muchos de ellos ahora son fiscales, algunos titulares, otros son provisionales, pero en un desempeño eficaz y eficiente de la función fiscal, ¿no? Entonces, con el modelo antiguo, pues obviamente esa función pública, porque nosotros nos debemos a la sociedad, la función pública significa servir a la población a través del acceso al sistema de función fiscal, el acceso. Lo que tal vez ustedes han escuchado hablar lo que es la tutela procesal efectiva, ¿no? El debido proceso, el jus ut procedetur, ese derecho que todos tienen finalmente de acceder al sistema. Y importantísimo, el acceso hoy en día al sistema de función fiscal, porque lo hemos dicho y no vamos a cambiar de posición en este momento, que en un modelo procesal penal, la denuncia donde se llega a conocimiento el fiscal de la noticia criminis de que presuntamente se habría cometido un delito, sea delitos contra administración pública, lo que sucede en los delitos de la clandestinidad, que ustedes saben a cuáles me refiero, que se producen dentro del hábitat familiar, dentro del grupo familiar, la violencia familiar y una violencia de género que trasciende tal vez ese núcleo motriz de las familias, y van incidiendo en notables estadísticas, incidencia, de que todos estos presuntos actos luctuosos, disculpen, y obviamente vamos definiendo el grado de probabilidad y que dan fuerte la evidencia, tienen que finalmente ser conocidos por los órganos de persecución penal de la Fiscalía. Y creo que en el modelo mixto, esa gestión se realizaba, quien conocía primeramente el acto luctuoso, la noticia criminis, si lo podemos llamar, era la policía, ¿no? Considero, tal vez si me puedo equivocar o podemos compartir o no tener posturas discrepantes, de que en un modelo acusatorio la noticia criminal tiene que llegar
al Ministerio Público. Lo que me gustaría, pero señor expositor, no se olvide que acá hay muchas flagrancias y que intervienen en flagrancia, sea flagrancia estricta, cuasi flagrancia, en el ámbito del iter criminis, son finalmente los efectivos policiales y que ponen a disposición. Y a veces finalmente van realizando ciertas diligencias que tal vez no se condicen con la naturaleza del hecho que está siendo objeto de investigación, a qué me refiero a ello. Hoy en día, en este sistema procesal penal, y lo que tiene que llevar a la eficacia y la eficiencia de la investigación, seguro que muchos de ustedes han hablado de lo que es las estrategias, ¿no? Las estrategias significa tomar decisiones en el ámbito de la gestión pública. Tomar decisiones, una estrategia, los mejores caminos para lograr los mejores resultados. Y de seguro que acá es donde vamos a combinar y tener una simbiosis entre lo que es la eficacia y la eficiencia. Pues, ¿de qué me sirve a mí? Pues tratar de tener expedientes, carpetas fiscales en los cuales los desarrollo y de una forma muy meticulosa, profunda y muy exhaustiva, que al final estamos tomando las decisiones después de mucho tiempo. Ojo, hay cuestiones muy importantes, ¿eh? El Código Procesal Penal, igual, en cualquier ámbito procedimental, la celeridad procesal es un factor indispensable y motor de cualquier sistema de justicia, sistema de función fiscal, en todo caso en esta oportunidad, que trate de dar respuestas prontas a la solución de los conflictos. ¿Qué significa esto? Que el sistema mixto, el Código de Procedimientos Penales de 1940, ese viraje sustancial del modelo acusatorio, el Código Procesal Penal de 2004, Decreto Legislativo 957, de implementación progresiva a partir del año 2006, iniciando el juicio judicial de Guaura, significaba que las respuestas, finalmente, la persecución penal no podía finalmente demorar mucho. Fíjese lo que ha estado sucediendo en este contexto del COVID-19, y se lo hablo de forma general y en específico. Porque no podemos hablar de eficacia y eficiencia de cualquier tipo de gestión pública si es que no damos respuestas prontas y celeres a los diversos, finalmente, materias de controversia que son objeto de conocimiento por parte de nosotros. Y en esta toma de decisiones, los asistentes de función fiscal tienen un protagonismo importantísimo, porque ellos son los que proyectan las disposiciones, puede ser que en algunos casos toman declaraciones, etcétera, tienen cierto contacto con la evidencia, con las personas que están finalmente yendo a atender al usuario, al cliente, en el buen sentido de la palabra, el usuario, el cliente, los accesitarios finalmente del servicio del sistema de función fiscal. No hablo de un clientelismo, sino que hablo finalmente de aquellas personas que tienen el derecho de recibir finalmente respuestas improntas y celeres a esta situación que se está tramitando a través de una carpeta fiscal. Y vuelvo a reiterar, muchas veces los asistentes de función fiscal son los que tienen el mayor contacto y que realizan las proyecciones de las disposiciones. Ahora, disposiciones muy importantes, de lo que les debo de decir, que en este marco que se deja de lado, ya olvídate del fiscal dictaminador propiamente, ha quedado reducido casi a la nada en los ámbitos civil, muy pocos de toda esta reforma que se produjo hace unos años, porque ya en el Congreso de la República, no de ahora, sino varios congresos anteriores, ya se era de la idea, de la postura de que había que eliminar de la faz de la tierra a cualquier otra especialidad del Ministerio Público que no tenga que ver con la penal. Obviamente, como le decía, y tal vez no complementé la idea, que en este ámbito de universo de la delictuosidad, donde se cometen hechos punibles de diversa naturaleza, estirpe y características de lo que significa el lavado de activos, de los delitos que se cometen a través de estructuras criminales, de lo que significa, y hubo esa suerte de punto de partida. Creo que luego de las décadas del 90, el tema Fujimori y Montesinos, de esta grave corrupción que copó tantas instituciones del Estado, se tomaron decisiones importantísimas, y a partir de ahí, en el año 2000, y se modifica que los artículos 80, y también se incorporan 2 artículos a la ley orgánica del Ministerio Público, que usted me diría, señor expositor, sea o no, o dígalo como fiscal. Esa ley orgánica puede ahora simbolizar y puede estar acorde, afín y en armonía con la nueva gestión del sistema fiscal, y sobre todo finalmente tomando en consideración, en cuenta, el Código Procesal Penal de 2004. Evidentemente que no. Obviamente, hay una suerte de normativas que se han ido sancionando en los últimos tiempos, pero en momentos distintos, y todavía no se ha llegado a esa plena sistematización y coherencia que debe existir en las diversas normativas que tienen que ver con el funcionamiento de una determinada institución, en este caso el Ministerio Público, y quienes la representamos dignamente, creo que todos finalmente apuntalamos a ello,
Lo que queremos es que tener una ley orgánica del Ministerio Público, este es del 81, del 82, imagínense cuántos años. Entonces, muchos de los que me están escuchando ni siquiera habían nacido. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo, si no me equivoco, 38 años, en los cuales ya ha habido pues, procesos, algún tipo de proyectos de ley orgánica del Ministerio Público, pero todavía no se han patenizado, ¿no? No puede ser esto, pues, ¿no? Máxime ante una visión distinta del estado de las cosas, de lo que significa. Entonces le decía que el tema del servicio del sistema propiamente de la función fiscal tiene que tener en cuenta esa plataforma del debido proceso, lo que es la tutela procesal, la debida finalmente prontitud en la atención de las diversas peticiones que los ciudadanos tienen al sistema de función fiscal, en los cuales muchos de ellos ni siquiera se involucra aún el sistema de justicia, porque todos lo sabemos, y seguro que tal vez acá la mayoría están más involucrados en el ámbito penal, y lo digo de manera un poco simple y sencilla, ¿no? Entendible por cualquier ciudadano. Si el fiscal o la fiscal, bueno, a veces tenemos que manejar un poco el tema del femenino, el masculino, ¿no? Para no se quiera pensar que estamos generando cuotas de exclusión en vez de que sean de inclusión, ¿no? Entonces, tanto el fiscal, si quiere, el juez no la va a ver. Y esto es lo importante, y ahí les doy 3 ingredientes que tienen que usted, de hecho, saber, ¿no? Que el sistema de función fiscal, pues, y que en todo el despacho, fiscales, asistente de función fiscal, asistente administrativos, hay que ser estrategas. Hay que organizar y estructurar conforme a las diversas funciones que realiza ese despacho. ¿Esto qué significa? Sí, ¿por qué digo yo que si el fiscal quiere, el juez no la ve? Porque el fiscal finalmente tiene una serie de posibilidades en el ámbito penal de poder finalmente, tempranamente, dar resolución al conflicto social generado por la comisión de un hecho punible. Entonces ahí vienen las variables, 3 variables que les voy a dar. Lo que es selectividad, racionalidad y razonabilidad. Pues un sistema fiscal, un sistema de justicia como el que tenemos en este país, en Latinoamérica, donde realmente no hay un presupuesto lo suficientemente holgado para poder entender a los requerimientos. Una vez que se implementa el Código Procesal Penal, de hecho, la institución que requiere más presupuesto es el Ministerio Público en comparación con el Poder Judicial, porque al fiscal se le encarga la investigación por completo. Ahí empieza a afianzarse con el Código Procesal Penal lo que es el principio de unidad en el sistema de la investigación, que se quebrantaba, que había una ruptura cuando el juez aperturaba la instrucción y propiamente, como mismo el Tribunal Constitucional lo señalaba en algunas sentencias de habeas corpus, los poderes de dirección material del proceso lo asumía el juez y no el fiscal, que se convertía en un ilustrador, un dictaminador. Las tomas de decisiones en la persecución penal, en los modelos acusatorios, recalan única y estrictamente sobre el representante del Ministerio Público. Entonces, no se olviden, selectividad, racionalidad y razonabilidad. Hay que finalmente ser estratega. Lo mejor es hacer un procesamiento del conflicto que pueda resolverse de la manera más temprana posible. Cuando uno también, y seguramente muchos de ustedes que me están escuchando, tuvieron la posibilidad de participar en las capacitaciones, sea en el Perú o en el extranjero, del modelo acusatorio, y sobre todo bastante las técnicas de litigación oral, pero le digo muchas veces, muy bien las técnicas de litigación oral que van a plasmarse y van a encarnizarse, exteriorizarse, tomar lugar en todo su esplendor, esencia y naturaleza, sobre todo en el ámbito del juicio. Pero si propiamente no se realiza una eficiente y eficaz investigación, no vas a llegar a ningún juicio, no vas a llegar a ningún lado. Fíjense que propiamente los decretos legislativos que se han ido sancionando el 1513 y el 1514, la sesión de prisión preventiva, o lo que es la vigilancia electrónica, sea como pena, como medida de coercibilidad procesal de naturaleza personal, han tomado muy en cuenta el desacesinamiento gradual y progresivo de las prisiones, considerando los plazos ampliados de la prisión preventiva y de que aún no el fiscal no haya formulado su acusación. Esto quiere decir, el nulo acusatorio en el sine judicio, clarísimo, no podemos pasar a un juicio si previamente no hay una acusación. Si yo les pregunto a ustedes la decisión más importante del fiscal, yo no digo de su vida, porque su vida ya hablo de sus situaciones personales,
dentro de la persecución penal, ¿cuáles? El inicio de la diligencia preliminar, la formalización de la investigación preparatoria, solicitar prisión preventiva al juez de investigación preparatoria, acusar. La más importante es el requerimiento acusatorio. Y fíjense cómo no tenemos esa coherencia y armonía entre las diversas normativas que tienen que ver con una sola institución, porque esa ley orgánica del Ministerio Público, sea 81, 82, habla de una acusación sustancial y formal, y queda clarísimo en las casaciones 780, 760, 2016, la libertad y lo que propiamente la Corte Suprema ha definido en acuerdos plenarios, que para la acusación solamente es una, es la sustancial, cuando hay certeza y convicción fiscal de su teoría del caso, de que ha logrado recabar suficientes elementos de convicción que puede en el juicio acreditarse tanto la materialidad del delito como la responsabilidad penal del imputado a título de autor o partícipe. No se olviden del principio de imputación necesaria. ¿Y qué significa esto? Porque hay que tomar muy en cuenta, y de hecho siempre nosotros apostolamos o tal vez nos inclinamos más al ámbito penal o criminal, de que tal vez mucho se depositó la confianza en las prisiones preventivas, y a raíz de este tema del contexto del COVID-19 se han producido bastantes excarcelaciones, sobre todo basando lo que es en la apelación de la prisión preventiva y esta sesión de mínima lesividad, y la que tiene que promoverse de oficio por parte de los jueces de la investigación preparatoria al margen de lo que se sucede con los procesos de habeas corpus, ¿no? Entonces es algo importante a decir, en un marco muy especial. Hay que tratar de contextualizar siempre el estado de las cosas. En los últimos tiempos, que esto que empezó el 16 de marzo en este estado de emergencia, producto del COVID-19, hemos tratado de la medida posible, podemos equivocarnos, podemos tal vez no haber ahondado en lo suficiente, en lo que hubiésemos querido en su momento, las diversas capacitaciones que hemos tenido la oportunidad de intervenir y participar siempre. Agradecidos a FOCAP por permitirnos estar con ustedes, que seguramente son de diversos lugares del Perú, porque la virtualidad nos permite ello. Entonces, ese contexto del COVID-19 nos redefine un modelo de gestión a partir de lo que significaba años atrás con lo que es la sociedad de las TIC, de las tecnologías de la información, de todo lo que significa la virtualidad, y vayamos a ver hasta qué punto puede manejarse la virtualidad en el ámbito de las audiencias cuando lleguemos a un juicio, y lo que significa en las artes y las técnicas de litigación oral, en lo que es propiamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio y el re-re, ¿no? Hasta qué punto se puede esto, y de hecho en mérito algunas cortes como la colombiana, que ha dicho que todavía que hay que tener un poco de cuidado con las audiencias virtuales que puedan estar trastocándose o no garantizándose algunos principios y garantías fundamentales como la inmediación judicial, y esa posibilidad de realizar una contradicción con una persona que la tienes a kilómetros a distancia, porque en una pantalla no es lo mismo que tenerlo in situ persona. Pero claro está, en esta situación que vivimos y donde los niveles de contagio son exponenciales y geométricos, donde hay mucha cantidad de fatalidades, hay una suerte de superposición de grado de conflicto que obviamente el servicio y el sistema de justicia, el sistema de función fiscal tiene que seguir, obviamente, porque más aún en el ámbito delictual, al margen de lo que pueda dar en el ámbito laboral, contencioso, administrativo, tributario, comercial, etcétera. En el ámbito punitivo, que los hechos luctuosos se siguen cometiendo por doquier, y lo hemos dicho, no sé si tal vez algunos ya habrían escuchado antes, que cierto relajamiento de las medidas de confinamiento social obligatorio, la liberalización de ciertas actividades económicas, iba a generar, obviamente, que se cometa más delitos. Al margen que ya nunca se dejó cometer delitos en esta sociedad, sea o no en toque de queda o dentro de las horas de posibilidad que la gente podía tener salir a la calle, y para eso hay que saber procesar estas conflictividades, ¿no? Y ya avanzando un poco, tal vez adelantándome, lo que significa que ese sistema de función fiscal importantísimo en el ámbito de la violencia familiar y violencia de género, con un decreto legislativo 1370, o no recuerdo, 1470, me parece que en abril, se instauró lo que se llama las medidas de protección, a través un poco llevadas, impulsadas por el Ministerio de la Mujer, a efectos que se puedan tomar lugar las medidas de protección por parte del juez especializado de la materia, únicamente con el documento y finalmente con la comunicación de la presunta agraviada. Sin audiencia, y es como una suerte de medida de protección que se otorga de medida automática. Porque claro,
este estado del contexto del COVID-19 manifestó y las cifras estadísticas que hay que manejar, siempre determinando, siempre haciendo diferenciar conforme la naturaleza del delito cometido, de violencia familiar y violencia de género, y el tema de feminicidio y tentativas, pues por ahí se estaban registrando como 16, ya estarían 20 o 25 hasta fines de junio, y por tentativas 31, que serán más de 40, mujeres desaparecidas y otros. Y el sistema de función fiscal, el servicio de impartición de justicia, tiene que adecuarse a estos contextos. Y su adecuación significa, obviamente, las tecnologías y los medios de información de dar respuestas improntas finalmente a estas situaciones que algunos pueden decir que tengan un poco de cuidado. No solamente basta una noticia, un aviso, una comunicación para tomar lugar una medida de protección que puede significar que el presunto agresor sea alejado del lugar en el cual convive con la víctima, ¿no? Entonces, pero bueno, de hecho, que ustedes podrían decir, no es que acaso quedó el sistema de protección de víctimas y testigos de todo este modelo político criminal de violencia familiar y violencia de género se está inclinando a favor de la víctima, y de hecho que sí, pero bueno, hay que tener un poco de cuidado que esto tampoco no puede significar en su caso debilitar o vaciar de contenido las garantías fundamentales del investigado propiamente del imputado. Y cuando les estaba mencionando, tal vez de una manera muy simple y sencilla, a los cuales puede ser el lenguaje entendible de cualquier ciudadano, si quiere el fiscal no la ve, el juez, cuando el 339.1 señala claramente del Código Procesal Penal, obviamente, la formación de investigación, disculpe, el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial, el 339.2 del Código Procesal Penal. Una vez que se formaliza la investigación preparatoria y se inicia propiamente el proceso penal, y la persecución penal solamente puede cesar en mérito, producto, resultado de una decisión o una resolución estrictamente jurisdiccional, sea previamente un auto o una sentencia. Ok, vamos un poco a lo que tenemos en estas diapositivas. Hemos tratado de dar un preámbulo importante, ¿no? Que estamos en un modelo republicano que se asienta sobre las bases de un Estado democrático de derecho o un Estado constitucional de derecho, con la Constitución del 79 a través de un estado de bienestar tardío, en cuanto a los derechos sociales de los ciudadanos van adquiriendo carta de ciudadanía, van fortaleciéndose finalmente esa posibilidad, mejor dicho, esa necesidad y obligación del Estado a través de sus instituciones tutelares de prestar servicios públicos de calidad. Calidad, eficacia y eficiencia, y con la debida celeridad, creo que son 4 puntos nodales importantísimos de la gestión pública, a los cuales tenemos que involucrarnos todos aquellos que formamos parte de un despacho fiscal, de un ámbito de corporativización, y obviamente considerando los diversos roles que se ejercen dentro de un despacho fiscal. Obviamente, quien lo lidera, jefatura y conduce es el fiscal, el que toma las decisiones dentro del ámbito de la estrategia, porque hay que ser un estratega para poder enfrentar este gran número de incidencias delictivas. No sé si propiamente quienes, algunos que me están viendo y escuchando, formen parte de alguna fiscalía de violencia familiar y violencia de género. Hasta me gusta a mí siempre conversar con los colegas de las diversas subespecialidades o especialidades, y ellos te comparten información muy fresca, muy actual, y me daban a veces algunas estadísticas fuertísimas de ingresos de denuncias al sistema, al nuevo sistema de función fiscal, de que es de violencia familiar y violencia de género. Y un punto aparte, cuando a veces Claudia Luján. Claudia, ¿quieres decir algo? Te escuchamos. ¿O quieres escribirlo nomás? No sé, como tú gustes. No sé si los organizadores pueden conectarle el micrófono a Claudia. Sí, doctor. Me parece que Claudia Luján quiere participar. Sí, doctora Claudia, activar su micrófono, por favor. Doctor, le di permiso, pero no lo activa su micrófono. Bueno, en todo caso,
menciónale que puede escribirlo en el chat y luego vemos un momento oportuno para darle lectura y así dar respuesta a su inquietud, ¿no? No se vaya a pensar que no se quiere absolver la consulta que seguramente en su momento ya quería formular, ¿ok? Igual quedan algún tipo de dudas al respecto de los diversos temas que estamos desarrollando y nos estamos abocando este día de hoy, 8 de agosto de 2020, y muy gustosos tendremos la oportunidad de absolverlo, ¿no? Entonces, lo que les estaba mencionando con la Constitución del 79, la 93, el Estado Social de Bienestar Tardío, el cumplimiento de estas funciones públicas debe significar el servicio al ciudadano. Y el ciudadano está en el derecho de recibir finalmente un servicio lo más óptimo, eficaz y eficiente posible y con toda la seriedad y en plazos razonables. Entonces, de la Constitución del 79 al 93 se consolida este modelo republicano, Estado social y democrático de derecho, artículo 43 de la Constitución Política del 93, de lo que debe significar la gravitancia, la incidencia de lo que es la función pública y lo que debe encontrar en todos nosotros, porque seguro que la mayoría de acá somos funcionarios y servidores públicos, lo que es la nueva gestión pública, disculpen. Pero no solamente, obviamente, de la calidad que tenemos que brindar al usuario del sistema de función fiscal. Y cuando yo les comentaba, de hecho usted mira, pues usted está hablando, parece más como fiscal, y acá nos interesa más el tema de asistente de la función fiscal. Pero es que somos un grupo de trabajo. Yo he dirigido finalmente grupos grandes y numerosos de personas a las cuales tenía que distribuir roles o funciones. Y una primera cosa que tenía que hacer, primero ganarme el respeto de las personas que trabajan conmigo, yo con un ejemplo, llegar temprano, tratarlos con el respeto que eso merece, tratar de comprenderlos, porque son hombres y mujeres de carne y hueso, y luego iba identificando sus fortalezas y debilidades, porque necesitaba saber cuál era su nivel de competencia. Porque si yo no sé su nivel de competencia, importante ello, porque de hecho todos los que están acá, de varios seguro, ya trabajan propiamente en la Fiscalía, en el Ministerio Público, tal vez hace ya un cierto tiempo, son asistentes de función fiscal administrativos, o puede ser que también haga fiscales en este curso, y no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario, porque acá tenemos que compenetrarlos en una sola visión. Y ahí tenía que hacer, se produce una distribución, decía, de roles y funciones de las carpetas o los expedientes, tomando en cuenta y yo tomando en consideración las finalmente diversos grados de conocimientos y competencias que tiene finalmente. Y por un lado tenía fiscales y tenía asistentes de la función fiscal. Había un reparto equitativo, de cierta manera, obviamente, y sobre la base del mayor grado de responsabilidad que tiene que tener un fiscal del asistente de la función fiscal. Y hay algo importantísimo que se produjo en los últimos años, y me pareció algo de notable incidencia a través de diversos fiscales de la Nación, creo con la doctora Echaíz, también creo que fue con el doctor Pablo Sánchez, de promover finalmente los asistentes de función fiscal como fiscales adjuntos provinciales, y eso de la mano de algo muy importante, porque fue a finales, me parece, del año 2016 o 17, donde se logró por parte de la gestión del doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, que tuve la oportunidad de trabajar con él en la cooperación internacional, de que puedan también tener gastos operativos. Porque hay que tomar en cuenta que el aliento y fomentar y de llegar a ese grado de compenetración, de darle mística a una institución, hay que dar incentivos. Y el mejor incentivo era que los asistentes de función fiscal tengan la prioridad o el grado de prevalencia para ser nombrados como fiscales adjuntos provinciales y ya sabedores ellos o ellas, o ellas o ellos, como ustedes quieran ver el orden de las cosas, de poder lograr finalmente una remuneración más digna de la que tenían, porque muchos de los asistentes de la función fiscal, hasta antes de lograrse estos gastos operativos para los provisionales, pues se preguntaban, ¿vale la pena que casi por el mismo sueldo que tenía el asistente de función fiscal con el fiscal adjunto provincial provisional, yo tomar grado de responsabilidades, amanecerme, tiene que ir levantamiento de cadáver? Pero imagínense ahora el levantamiento de cadáver. Hay que tener una estructura organizacional y toma de decisiones a través de ciertas directivas impartidas por la Fiscalía de la Nación, porque tal vez en un principio no estaba muy claro, pero después parece que es muy alta la probabilidad del contagio a través de los cadáveres, y esto es de algunos lineamientos, tanto de la Ley General de Salud, que fue modificada
como directivas impartidas de la Fiscalía de la Nación, que cuando hay ya evidencia, o mejor dicho, ya está acreditado que la persona murió producto del COVID-19, del coronavirus, o que exista probabilidad, sospecha, ¿no? Porque yo no quiero hacerlo en una presunción, de que murió de esta enfermedad tan lastimosa que está llevándose a mucha gente inocente, no participa el, el fiscal. Y obviamente quienes participan en estas diligencias no es el fiscal provincial, sino es el adjunto provincial. El que tiene finalmente esa presencia en la noticia criminal es el adjunto provincial, no el fiscal provincial. Entonces, fíjese cómo debo yo la toma de decisiones hoy en día en el contexto del COVID-19, que por un lado tenemos que, no podemos dejar de lado, no podemos relativizar o finalmente marginar esa eficacia y eficiencia que tenemos como un sistema de función fiscal a la ciudadanía, pero por otro lado yo tengo que procurar garantizar la salud de mis trabajadores. Y esto pues al margen de ciertas decisiones que fueron cambiándose en lo que es la toma de pruebas, en lo que eran las comorbilidades, y no sé si alguno de ustedes estaban haciendo el tipo de trabajo solamente remoto, mixto, presencial, etcétera, porque ya habían pasado 3 meses y como se dice, la fiesta continúa y ya los usuarios requieren finalmente ese servicio tan importante, porque vuelvo a retirar, en el ámbito criminal se siguen y se han seguido cometiendo actos luctuosos aún en el ámbito de los confinamientos y otras ciudades que retomaron la cuarentena, porque el control de la enfermedad se desbordó de manera completa con estos índices de contagios que se han ido aumentando día a día en nuestro país, que ojalá puedan finalmente aumentar. Entonces tenemos que tomar en cuenta bastante ello, ¿no? Que en esa estructura organizacional, la toma de decisiones en el nivel gerencial, porque estamos en una institución jerárquicamente organizada, queramos o no, pero el hecho que estemos en una institución jerárquicamente organizada y propiamente de quienes tomamos decisiones como fiscales, y seguro quienes son asistentes de función fiscal van a ser fiscales en su momento, porque esa es la nueva jornada y la generación tan importante que es el Ministerio Público. No significa dejar de lado la autonomía y la independencia y la objetividad que tienen que tener los fiscales en el ejercicio, en el desarrollo de sus funciones, y de cierta manera también los asistentes de la función fiscal, que de hecho muchos de ellos son los futuros fiscales. Las jerarquías tienen su ámbito estructural en el ámbito de función, pero los fiscales en sus ámbitos de decisiones deben ser totalmente independientes y fuera desprovisto de toda injerencia de cualquier índole. Obviamente, hay cuestiones que nosotros no estamos muy de acuerdo, no sé si ustedes comparten mi idea, cuando el fiscal provincial decide no formalizar investigación preparatoria, va en queja, elevación de actuados, con el 334 y pico del Código Procesal Penal, en el cual ha interpuesto el agraviado. Tengan cuidado, denunciante y agraviado no es lo mismo. Cualquiera puede dar conocimiento de la probable comisión de un hecho punible al Ministerio Público. Cualquier persona, ¿no? Por acción popular, de oficio, el fiscal, o obviamente por la policía cuando interviene en delitos flagrantes. Pero el agraviado es el titular del bien jurídico. La vida, el cuerpo, la salud, el honor, la familia, la libertad. Y cuando se trata de delitos contra la administración pública, que hay una notable incidencia en estos tiempos del COVID-19, es el agraviado del Estado, que es representado por el procurador. Y nosotros en su momento ya ha habido directivas en principio tal vez no muy claras, en el sentido que en estos delitos el único que puede solicitar la elevación de actuados es el procurador y no el denunciante. Porque el único titular del bien jurídico de este compartimento tan grande que es administración pública, que dentro está la administración de justicia, es el Estado, el único sujeto pasivo. Y fíjese cómo las reformas normativas que se producen en nuestro país pueden llegar a un sentido distinto al usuario del sistema, porque dice el artículo 334 y pico del Código Procesal Penal que la disposición de archivo tiene que ser objeto de notificación tanto al denunciante como al agraviado. Entonces, cuando al denunciante le llega la disposición de archivo, va a apelar, mejor dicho, ir en elevación de actuados, lo que es la queja de derecho. Y esto no debe ser así. El único que puede ir en elevación de actuados en delitos contra la administración pública es el Estado, que es representado por los diversos procuradores que están repartidos en los diversos estamentos del Estado. Por favor, eso hay que tomar en cuenta, porque tenemos que llegar a una interpretación clara. Y de hecho, el usuario del sistema que ha denunciado, ¿y por qué no me están admitiendo mi elevación de actuados? Hay que informarle bien. El funcionario servidor público tiene que ser lo más claro posible con los usuarios.
tiene que darle un tiempo razonable para escucharlo. Lógicamente, ahorita no podemos tener presencialmente ese tipo de visitas y entrevistas, pero pongamos el estado normal de las cosas, de aclararle las cosas para que se vaya finalmente satisfecho con las respuestas que le estamos dando. Pero cuando simplemente le negamos un negacionismo sin grado de razonabilidad y fundamentación, es que no llegamos a buen puerto. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es recobrar la legitimidad del sistema de función fiscal. Y para recobrar esa legitimidad ante los usuarios del sistema, ante la población y la ciudadanía y la sociedad, es que hay que darle un sistema de función fiscal eficaz, eficiente, ágil, oportuno, de darle respuestas en su debida oportunidad y decirles el por qué. Cuando nosotros hemos escuchado bastante, tal vez en derecho constitucional o en derecho judicial, que la debida exigencia constitucional de las resoluciones judiciales también tiene un ámbito de incidencia en las decisiones fiscales. Nosotros somos de la postura, tal vez distinto a lo que otros puedan haber dicho o dicen en la doctrina y en la jurisprudencia, que lo que toman los pronunciamientos fiscales son decisiones. Son decisiones. Solamente los jueces pueden finalmente dictar resoluciones. Las resoluciones son típicamente jurisdiccionales, a menos que vayamos al ámbito de control interno, que es una naturaleza totalmente distinto de lo que estamos haciendo alusión en este momento. Vuelvo a reiterar, las disposiciones, requerimientos, providencias y disposiciones, como bien lo dice el 122, inciso quinto, tienen que estar debidamente activadas. Puede haber nulidad de decisiones fiscales. Y nosotros también hemos sido de la postura que no podemos aplicar este tema de la cosa decidida, porque la investigación fiscal no es de naturaleza administrativa, es una naturaleza sui generis. Si bien es cierto, la disposición de archivo, esto es no formalizar y continuar con la investigación preparatoria, es susceptible de ser impugnada y finalmente elevada al superior jerárquico, al fiscal superior. Lo que no puede ser objeto de impugnación es la formalización de la investigación preparatoria. Y un proceso contencioso administrativo, administrado y administración está en el mismo lugar, es horizontal. En una investigación penal, la fiscalía está en un ámbito de horizontalidad o de verticalidad con el imputado. Está en un ámbito de verticalidad. Los principios de oficialidad, de obligar el ejercicio de la acción penal y la legalidad procesal, significa que toda esta actuación del Estado, representado por el Ministerio Público, se realiza y tiene que someterse a los ciudadanos. Por eso es que en mérito a los principios que les acabo de hacer mención, no resulta susceptible de ser impugnada la formalización de la investigación preparatoria, por eso al margen de lo que la Corte Suprema y sobre todo el Tribunal Constitucional hablan de la cosa decidida, eso realmente no se condice con la naturaleza jurídica de las cosas, al margen de que los justiciables, si observan o advierten que hay persecuciones penales múltiples por los mismos hechos, lo que pueden interponer es un habeas corpus por el tema del nebis in idem o el nebis in idem procesal. Bueno, la competitividad. El nivel de desarrollo de un país y su competitividad incluye el análisis de la calidad de la administración de justicia, lo que incluye el sistema de función fiscal. Concepto de administración pública, gestión pública y modernización. Vaya que la modernización en el ámbito de la carpeta fiscal y todo lo que puede significar en el sistema de función del Ministerio Público a través de la tecnología de la información. Como cuando les hablaba y cuando años atrás y le compartía con ustedes esta idea, a los cuales me caló en lo más profundo, cero papel, a eso tiene que apuntalarse, y claro, usted era de la imagen de la oralidad, y obviamente hay una escritura que no puede dejarse de lado por completo, porque ahí tiene que quedar registrado todas las incidencias procesales. Pero ya en el ámbito de las decisiones que se toman por parte de los jueces es a través de la oralidad. Entonces, una cosa es la estructuración a partir de esa unidad organizacional de los despachos fiscales que distribuyen los casos por carpetas, y las carpetas vienen a patetizar y a encarnizar y representar los actuados que se están gestionando. Antes en expediente, ahora es carpeta fiscal, ¿no? Algo que obviamente toma de manera distinta y cuál es la posibilidad a veces de que por parte de los justiciales lo que ustedes tienen dentro de la carpeta fiscal. Ustedes son estrategas, ¿no? Y no van a poner a la luz todo lo que ustedes cuentan solamente en su momento a efectos de poder resguardar y preservar su estrategia investigativa.
Porque todos nosotros, seamos fiscales, asistentes de función fiscal o administrativos, tenemos que ser estrategas de la función que vamos a abocarnos y a desarrollar y a comprometernos en el ámbito de un despacho fiscal determinado. A menos que alguno de ustedes trabaje en una área estrictamente administrativa. Pero ya en el despacho fiscal, que es el motor y el que moviliza, porque la esencia y naturaleza del Ministerio Público es el despacho fiscal, las fiscales provinciales. Porque una cosa son las estructuras jerárquicas, obviamente las supremas y los superiores, pero quienes realizan quienes son finalmente eje motor vital y esencial del Ministerio Público son las fiscalías provinciales, despachos corporativos, integrados por un sinnúmero de personas que tienen que afinarse y armonizar finalmente y conjugar fuerzas, vitalidades y destrezas en un solo cometido, que es ofrecer un sistema de función fiscal ágil, eficaz y eficiente a la población. De calidad, obviamente, que va finalmente a desentrañarse y expresarse a través del manejo depurado de la ciencia jurídica. Creo que esto es algo muy importante de decir hoy en día ante esa gran vastedad y arsenal normativo que se va proliferando en los últimos tiempos, y vaya que este contexto del COVID-19 obviamente no iba a ser la excepción. ¿A qué me refiero? De ciertos grados de estructuras, ustedes observarán las juntas de fiscales superiores de los diversos distritos fiscales del Perú van dictando una serie de normativas y directivas internas para el manejo de las carpetas, para sacarlas ahora y llevárselas a tu casa. Muchos de ustedes tal vez están haciendo trabajo remoto, hay que hacer un cuadro de asignación para que obviamente los órganos de control y también las jerarquías que están dentro del Ministerio Público sepan perfectamente cuáles son las carpetas que usted se está llevando a su casa. No se olviden que un extravío puede significar un grado de responsabilidad y una carpeta máxima cuando ahí son evidencias importantes que se manejan para finalmente en una determinada investigación. Entonces, la gestión fiscal implica bastante ello, y en este contexto del estado de emergencia del COVID-19, la toma de decisiones ha sido importante. Y cuando les hablaba de un sistema de función de fiscal de calidad, de estar actualizados en derecho, que hay una gran cantidad de decretos legislativos que se han expedido y decretos de urgencia porque nos quedamos sin Congreso por un tiempo en este país ante una toma de decisiones del Poder Ejecutivo de octubre del año pasado, del año 2019. Por otro lado, la gran cantidad de directivas que se han producido también y reglamentaciones, y lo otro también a la luz de los acuerdos plenarios precedentes vinculantes y casaciones, no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. El Código Procesal Civil también estructura y regula en el libro sobre medios impugnatorios lo que es la casación en materia civil, para poder finalmente, y ustedes que son, o tal vez aspiran a ser asistentes de la función fiscal, y bueno, no estoy seguro, ustedes me podrán dar respuesta a ellos, si para ser asistente de función fiscal me parece que no es necesario ser abogado, no es necesario, me parece, a menos que las reglas del juego hayan cambiado, no he estado muy actualizado en lo que es el perfil del asistente de función fiscal. Pero los conocimientos jurídicos de plano son importantísimos. Yo cómo finalmente voy a repartir un expediente donde se va a resolver una incertidumbre, una controversia entre las partes, obviamente en el ámbito civil, o una persecución penal donde hay que aplicar el derecho conforme el Código Penal y las leyes penales especiales a una persona que no conoce el derecho. Y el conocimiento del derecho en el ámbito de la calidad del sistema de función fiscal, y en cuanto a las proyecciones de ustedes como asistentes de función fiscal que tienen que hacer sobre determinados hechos, tienen que tener el manejo del derecho. La ley no agota el derecho. Eso me lo dijeron realmente los buenos profesores, los que no eran positivistas a ultranza. La ley no lo dice todo, por eso ustedes tienen que finalmente acudir a los principios generales del derecho, lo que significa el iura novia et curia, no es la novia de curia, sino ante un vacío o defectos claroscuros de la ley, y como dice el Código Procesal Civil en su título preliminar, que es de aplicación supletoria al Código Procesal Penal, se aplican los principios generales del derecho. Obviamente en el ámbito del derecho constitucional, lo que es el derecho penal y lo que es el derecho civil. Esa es la función de calidad de manejar estas instituciones jurídicas. Son instituciones normativas, jurisprudenciales, directivas finalmente que se expiden. Obviamente una cosa es en la organización funcional de la distribución de competencias funcionales, ustedes lo saben mejor que yo, cuando dos jueces o dos fiscales quieren deshacerse del caso, porque luego decir, yo les preguntaría
¿Se producen más con tiendas de competencia positiva o con tiendas de competencia negativa? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Es más el caso, las circunstancias de jueces o fiscales que quieren abocarse a un caso, o es más las circunstancias y casos sin números en los cuales jueces y fiscales quieren deshacerse de ese caso, no lo quieren ver? ¿Hay más contiendas de competencias negativas o positivas? Negativas, pues, que sí las cosas, ¿no? Pero eso también que debemos ser conscientes, porque a la luz de esta estructuración, estructura organizacional del Ministerio Público, y se han creado tantas subespecialidades, primero corrupción, crimen organizado, lavado de activos, extinción de dominio, decretos legislativos 773, violencia familiar y violencia de género. Existe también, creo que, aduaneros y tributarios, delitos intelectuales, no sé si el tema de todavía existen las fiscalías de tránsito, la prevención del delito, importantísima en este contexto del COVID-19, de dar información a las personas de que sepan lo que pueden hacer y no pueden hacer. A partir del 16 de marzo en este país se empezaron a expedir una gran cantidad de normativas, decretos supremos, decretos de urgencias, etcétera, reglamentaciones. Entonces ya el ciudadano estaba un poco muy confuso en lo que podía y no podía hacer. La Fiscalía de Prevención tenía que hacer una suerte de ilustración, de pedagogía, de información a la población y decirle, por si acaso, usted solamente puede salir una persona por familia. Claro, decirle, uy, es una señora, ahora cómo va a poder cargar tanto peso de llevar los alimentos. Máxime cuando cometieron, creo que un graso error de decir hombres y mujeres un día y hombres otro día. Entonces, las fiscalías de prevención del delito realizan una actuación importantísima y, lógicamente, el fiscal de prevención no formaliza las investigaciones. Él finalmente tendrá que evacuar ese conocimiento, esa información al fiscal penal y él es el que tomará la decisión. Las acciones de prevención son indispensables para evitar ex ante que se produzca un delito. Y qué bueno que recordé este punto que es esencial y que tuve la oportunidad de saber de los programas sociales que se fueron dando a través del Ministerio Público, de la ayuda a los adolescentes, identificando los focos de conflicto, violencia familiar y violencia de género, mujeres vulnerables, de incidir en un momento ex ante. Mucho se afinca la idea de un modelo más represivo que preventivo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el Ministerio Público tiene una labor preventiva? Por supuesto que la tiene. Se ha ido afianzando tal vez no en su capacidad suficiente, porque qué mejor en una sociedad de tanta conflictividad como la peruana, producto de muchas circunstancias y factores, que el Ministerio Público pueda incidir finalmente momentos oportunos y evitar, por ejemplo, que más mujeres sean objeto de agresión y que de esa violencia mínima que se inició y que antes era falta y ahora es agresiones intrafamiliares, artículo 122b del Código Penal, introducido por el decreto legislativo 1323, no tengamos que esperar que se llegue al desenlace fatal. ¿Cuál es el desenlace más fatal y más grave? Y llevado esto finalmente a la denominación de violencia contra la mujer, según la Convención de Belén de Para, que es la acción o omisión que viene a generar finalmente la muerte de una mujer por supuestamente relaciones de superioridad, de jerarquía de hombres o mujeres, que eso también es un poco relativo, es decir, ante una estructura social muy diversa, muy heterogénea, muy compleja, donde las inclusiones, y lo importante a decir, acá lo he dicho y no tengo por qué cambiar y decir un discurso distinto, que en el Ministerio Público la mayoría, en los fiscales, no sé si puedo decir lo mismo en asistentes de función fiscal, son damas, son mujeres. Ya de tiempo atrás ya ha habido mujeres fiscales de la nación, lo que no ha sucedido en el Poder Judicial. De hecho, hay una preponderancia del sexo femenino en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y eso no tiene por qué a los hombres sentirnos mal, todo lo contrario, hay que sentirnos orgullosos, porque eso significa que hemos avanzado en la igualdad material de acceso de las oportunidades en el trabajo y en las labores, de que la mujer finalmente emprendedora ha podido finalmente consolidar su ámbito tan importante de desarrollo profesional y funcional en el Ministerio Público. Vuelvo a retirar, y eso nos debemos sentir muy orgullosos quienes formamos parte de la institución del Ministerio Público, que hay una cuota femenina importantísima de mujeres fiscales, asistentes de función fiscal, administrativos, que realizan una labor encomiable y muy destacable en el Ministerio Público, y eso es una gestión pública donde hace un desarrollo de igualdad de oportunidades. No podemos hablar de una gestión pública moderna
donde todavía aún se vienen afincando, desarrollando algunos, finalmente, posturas ancestrales, finalmente, fuera de lugar, vetustas, si lo queremos decir, que no se condicen con los lineamientos de una nueva gestión de la administración pública. La nueva gestión de la nueva gestión pública implica poder atender a las necesidades sociales, por un lado, al accesitario, al usuario del sistema de función fiscal o el sistema de impartición de justicia, pero también dentro de su estructura organizacional funcional, permitir el acceso laboral en igualdad de oportunidades sin distingo alguno. Uno de los graves problemas de anomias, como decía el gran sociólogo Durkheim, es finalmente la discriminación que se produce aún en nuestro país, y lo hemos visto en Estados Unidos hace unos meses atrás con la muerte de Floyd, a un ciudadano de raza negra. Creo que el Ministerio Público en ese sentido ha tenido un avance muy importante y obviamente eso obedece y es producto y resultado de una generación de damas y de mujeres muy emprendedoras que han tomado muy en serio su capacitación profesional y académica y operativa funcional y que dan la cara por el Ministerio Público. Y eso yo y cualquiera de nosotros nos debemos sentir muy orgullosos. Entonces, la nueva gestión pública y que tenemos que aplicarla al sistema de función fiscal y tomando en cuenta las diversas funciones que realiza el asistente de función fiscal, que va más allá propiamente de estructurar una carpeta por contenidos y componentes, debe implicar finalmente un mejor funcionamiento en área. Nos debemos a la sociedad. Quienes creen finalmente que representarse a sí mismos, quienes creen fiscales o jueces o asistentes, etcétera, que toman mucho protagonismo y quieren que su nombre esté en todos los titulares, pues deberían dedicarse finalmente al sector privado, porque ya pues tú estás en un estudio de abogados, eres un abogado patrocinador privado, puedes finalmente encumbrar tu nombre, pero quienes realmente somos cuando funcionarios y servidores públicos representamos a una institución. Ven, es como decir, estamos en una audiencia representante del Ministerio Público, o cuando observamos las audiencias bajo el sistema anglosajón, el representante del pueblo, el people versus finalmente tal persona, representa al pueblo. El Ministerio Público representa a la sociedad, no se representa a sí mismo. Obviamente acá estamos en una situación distinta, porque en este caso yo no estoy hablando como fiscal, a través de la experticia que tengo, sino en el ámbito académico. Y a través de la posibilidad que he tenido años atrás en el ámbito de la Academia de la Magistratura de haber dictado el curso de despacho de gestión fiscal. Y cuando he dictado este curso en el PROFA, formación de aspirantes a la magistratura, algunos eran asistentes de función fiscal. Por eso cuando hablé con los organizadores con CEFOCAP, le dije, más que hablar de estructuras, de componentes y cómo tienen que confeccionar, organizar la carpeta fiscal, tienen que saber las personas cuál es la corporativización, la estructura organizacional e institucional del Ministerio Público. Porque es la única forma de poder llegar a un único objetivo. El objetivo que debe tener toda gestión pública o toda función pública es servir a la sociedad, servir a los usuarios. Pero si no nos comprometemos, si no hacemos esa sinergia, esa procrastinación, que tenemos que tener una visión de cara a futuro, no vamos a poder ofrecer un buen servicio a la sociedad, de ninguna manera. Y obviamente hoy en día, en este contexto del COVID-19, este estado de emergencia, estamos limitados en el ejercicio de la función fiscal, del sistema. Porque quieran o no lo queramos o no, no va a ser nunca igual que se puedan realizar trabajos de manera virtual que lo presencial. No lo va a poder reemplazar por entero. Vayamos a ver propiamente qué es lo que pasa. No sé si ustedes sabrán si ya se están desarrollando juicios de manera virtual. Porque una cosa es una audiencia de prisión preventiva. ¿Has visto a ver una persona comprometida a graves actos de corrupción? Ha sido un requerimiento de prisión preventiva y todo fue virtual. Ustedes veían Google Meet, me parece, el abogado, el fiscal, el juez, etcétera, los imputados, porque también el derecho de defensa material y otros el derecho de defensa técnica, que dan alegaciones, que dan sus fundamentos, sus argumentos, si es que para obviamente el fiscal concurren los requisitos y los presupuestos materiales de la PP conforme los artículos 268, 269 y 70 del Código Procesal Penal y siempre en el marco constitucional, y los abogados por qué no realmente procede, y ahí toma la decisión el juez de la investigación preparatoria. Pero ya distinto será, o es distinto,
cuando se toman declaraciones y sobre todo una cosa tal vez interrogar, también, sí, también el interrogatorio y el cross-examination, que es finalmente el contradictorio, que es el contrainterrogatorio. Bueno, vamos a ver en la línea de tiempo qué es lo que sucede y si en algún momento estas situaciones llegan a conocimiento del Tribunal Constitucional. La nueva gestión pública finalmente supone cambios. Cuando se deja de lado el Código de Procedimientos Penales de 1940, un sistema mixto más inclinado al inquisitivo que al acusatorio, plagado de anomias, de disfunciones, de bastante escritura y de bastantes expedientes, excesivamente burocratizado, eleva finalmente el expediente para vista fiscal, dictamen fiscal, que al final el juez podría o no tomar en cuenta, porque no eran vinculantes. Claro, otra cuestión era ya la decisión del requerimiento acusatorio. Este es pilar del modelo, que significa que no podemos ir a juicio si no hay una acusación. La acusación es la decisión más importante del Ministerio Público en el ámbito de la persecución penal. Lógicamente, ustedes no se olviden, señor expositor, usted nos ha hablado de estas estrategias de litigio en cuanto a esos tres principios esenciales: la racionalidad, la selectividad y la razonabilidad, que me lleva a los procesos de gestión, de simplificación procesal, que obviamente si hay el contacto de la noticia crímenes en grado de aprehensión por parte de los policías y me llega a mi despacho, obviamente que yo estoy de turno como fiscal y estoy ahí trabajando también con mis asistentes, vamos a ver si en rigor se cumple con los presupuestos de la Corte Suprema, el Acuerdo Plenario de 2016-2015, y así incoar proceso inmediato o ir a una acusación directa. Si estamos ante delitos de bagatela, de mínimo gravedad, de delictuosidad, del mínimo contenido, del injusto, de la acción o omisión típica penalmente antijurídica, lesiones culposas leves o acto de apropiación ilícita, un hurto simple, pues vamos a ver el tema del principio de oportunidad, tal vez un acuerdo reparatorio, ¿no? Y ahí vamos finalmente simplificando las cosas, vamos haciendo niveles de descarga. Algo importante que siempre nos dijo, se nos dijo, quienes tuvimos la oportunidad de estar presentes y empaparnos en estos procesos de capacitación del sistema procesal penal acusatorio, que solamente el 10% de los casos que se tenían conocimiento tenían que llegar a juicio. Todo el resto no es que nada bajo la mesa, nada de actos de corrupción, sino ir a los procesos de heterocomposición. ¿Qué es la heterocomposición? Significa negociaciones en la toma de decisiones de grado de transaccionalidad, pero en nuestra constitución política del Estado y conforme a nuestro ordenamiento jurídico tiene que realizarse como el primer principio de legalidad. La transaccionalidad y finalmente los grados de consenso no puede significar de ninguna manera la negociación de delitos. ¿Esto qué significa? Que sea el principio de oportunidad del acuerdo reparatorio, la terminación anticipada del proceso o la conformidad del artículo 372 del Código Procesal Penal, tiene que ceñirse estrictamente al ámbito de la imputación delictiva que ha sido formulada por el representante del Ministerio Público. Cuestión importante decir en el modelo acusatorio que el único funcionario público encargado de la calificación jurídico-penal de los hechos es el representante del Ministerio Público, la Fiscalía. Disculpen, la policía no tiene por qué pronunciarse acerca de la presunta comisión del hecho punible o sobre las probables responsabilidades a títulos de autores o partícipes. En sus informes están prohibidos de realizarlo. Pueden finalmente hacer alegaciones de lo que hayan recogido la noticia criminal, pero el único funcionario competente, y todos aquellos asistentes de función fiscal que me están escuchando, hombres son mujeres o hombres, y que aspiran seguramente en su momento a ser fiscales y quienes ya lo son y me están escuchando, saben perfectamente lo que les estoy diciendo. Que el único funcionario encargado de calificar jurídico-penalmente los hechos, es decir, subsumir el hecho según un determinado tipo penal, agresiones intrafamiliares, lo que es lesiones graves, lesiones leves, desobediencia a resistencia a la autoridad, peculado o malversación de fondos, es el representante del Ministerio Público conforme al principio de legalidad. El nulo crimen nulo poena sine lege praevia. Entonces, estos retos y estas estrategias que tenemos que tomar en cuenta el sistema de función fiscal y a los cuales tienen que empaparse y familiarizarse también los asistentes de función fiscal, porque ellos también operativizan el sistema. Vamos a hablarlo de esa manera. Hay un grado de operativización del sistema de función fiscal. Y la operativización o el grado de practicidad de la función fiscal, que obviamente se plasma a través de decisiones fiscales, requerimientos, providencias y disposiciones, conforme el artículo 122 del Código Procesal Penal, requiere necesaria, indispensablemente, de la intervención
de los asistentes de función fiscal. Yo no puedo operativizar el despacho fiscal sin la participación del asistente de función fiscal. Obviamente, quien firma y toma la decisión y tiene el grado de responsabilidad es el fiscal. Pero la firma de una decisión es producto, resultado o consecuencia de una operativización funcional de esta estructura que tenemos dentro de los despachos fiscales y en el marco de la corporativización. Y esto significa que esa decisión que ha tomado el fiscal es algo en lo cual ha intervenido un asistente de función fiscal dependiendo de las diversas experticias, habilidades y destrezas que cuenta ese asistente hombre o mujer de la función fiscal. Un mejor funcionamiento y servicio a la sociedad. ¿Cómo medimos la eficacia y la eficiencia? A ver, ¿cómo podemos medir? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo creen ustedes que son los indicadores de que la función fiscal ha llegado a sus objetivos? Yo me trazo un objetivo. Yo no creo que pueda haber labor alguna o actividad del ser humano que no se trace objetivos. Desde que nos despertamos, nos trazamos un objetivo en cuanto a las diversas labores que vamos a desarrollar. Pero bueno, ahora en este contexto de estado de emergencia, nuestras labores no sé si se circunscribe un ámbito estrictamente laboral, los ámbitos de padre, familia, etcétera, lo que ustedes tendrán dentro de sus grupos familiares, sino también de labores domésticas, ¿no? Y nos planteamos bastantes objetivos. Uno, tal vez fundamental, es cuidarnos bastantes para no contagiarnos y así contagiar a nuestros familiares y evitar una desgracia que está cobrando muchas víctimas esta enfermedad. Entonces los objetivos hay que trazar. ¿Y cuál es el planteamiento? Es la reducción de la carga procesal. Obviamente ir bajando. Tengo una gran cantidad de expedientes o carpetas que van formándose por noticias criminales que han llegado a través de diversos conductos, a través de diversos medios. Yo voy distribuyendo finalmente asistentes y fiscales y las audiencias que tienen que realizar. Obviamente la audiencia no participa propiamente, activamente un asistente de función fiscal, solamente lo pueden realizar los fiscales, pero eso no quiere decir que el asistente va a acompañarlo y puede finalmente ir dándole algún tipo de información importante en el transcurso de la misma que le resulta de vital trascendencia al fiscal en el desarrollo de la audiencia. La reducción de la carga procesal ha sido finalmente siempre uno de los grandes retos y objetivos que se traza el sistema de función fiscal, máximo en el Código Procesal Penal, porque antes eran expedientes judiciales, ahora son carpetas fiscales. Pero para ello tenemos que ser estrategas. Entonces la reducción de la carga procesal y significa lo que estábamos mencionando antes, el manejo depurado de todas aquellas instituciones jurídico-procesales que me permiten dar diversas tratamientos. Es un tratamiento procedimental que yo voy a elegir. Y pongo un cuadro, pongo mi pizarra, a la luz de todos los que forman parte de mi despacho. Fíjense, cuando llega la noticia de crímenes, claro que vamos a ver qué he hecho, porque no necesariamente lo que hay una aprehensión por parte de la policía cumple en rigor con el concepto de flagrancia. La policía puede estar equivocándose. Máxime ante este estado de emergencia, donde el incumplimiento tal vez de ciertas disposiciones de decreto supremo no implica per se ser constitutivo de un delito contra la administración pública como desobediencia a resistencia a la autoridad del 368 de la parte especial del Código Penal. Voy a poner mi pizarrita, vamos a ir manejando estos conceptos, cuáles son los elementos que tienen que tomar en cuenta ustedes para que nosotros podamos incoar como despacho proceso inmediato. No necesariamente toda flagrancia, cuasi flagrancia o flagrancia estricta, conforme los parámetros fijados por la Corte Suprema, lo vamos a incoar a proceso inmediato. Porque puede ser que hayan intervenido estas 2 o 3 personas que tenían ciertas actitudes sospechosas en un vehículo automotor, fueron intervenidos por la policía y encontraron dentro del vehículo envoltorios de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína y armas de fuego de largo alcance sin licencia. Pues yo no voy a finalmente tomar la decisión de ir a un proceso inmediato bajo las imputaciones de tenencia ilegal de armas y microcomercialización, dependiendo de las evidencias que se ha podido recoger a través de la policía y las actas que tienen que estar debidamente firmadas y ir a la cadena de custodia, la conservación y autenticidad y legitimidad de la evidencia. Sino que de hecho estas personas que tienen armas de fuego de largo alcance no es para finalmente fechorías menores, sino que estas personas pueden estar involucrados en delitos graves, extorsión, sicariato y hasta formar parte de bandas criminales. Lo que vemos en algunos
semanarios dominicales, algunos programas noticiosos, donde dan cuenta de una criminalidad que está cambiando hoy en día en nuestra sociedad, como lo dije en su momento, en la liberalización de las actividades económicas, cierto grado de relajamiento del confinamiento social obligatorio, ha significado un índice del crecimiento de la criminalidad y les aseguro que esto va en aumento. No quiero opinarle alarmarnos, sino, mejor dicho, ponerlos en status quo, en información de un estado de cosas que hay que saber finalmente cómo enfrentarlo. Entonces, vuelvo a reiterar, resulta importante dentro de esa visión estratégica, base esos pilares de la racionalidad, la selectividad. Entonces, si tengo delitos menores y viene una omisión de asistencia familiar, unas lesiones culposas, vamos al principio de oportunidad, el tema tal vez algunos del acuerdo reparatorio, conforme creo que el inciso quinto o sexto del artículo segundo del Código Procesal Penal, en el ámbito de la violencia femenina y violencia de género, la Corte Suprema, y propiamente las normativas que se han ido expidiendo a través de la 30364, ha cortado o impedido la posibilidad de poder ir al principio de oportunidad y al acuerdo reparatorio en ambas manifestaciones delictuales, ¿no? A pesar de que la misma Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 9 de 2019, ha señalado que los comportamientos, sea por acción o omisión, que se encuentran en grado de cobijo legal en el 122b, son de insignificancia antijurídica, son leves, no hay una grave afectación, pero al significar un alto interés en la sociedad, en la persecución, investigación, juzgamiento y sanción de estas ilicitudes, por lo tanto, no resulta conveniente, desde un punto de vista político-criminal, que estas conflictividades, a pesar de que son levísimas, no puedan ser procesadas a través del principio de oportunidad. Yo no estoy de acuerdo propiamente con ello, porque no podemos poner todos al mismo saco. Como estrategas tenemos que finalmente ir definiendo ciertas tomas de decisiones, ¿no? Pero bueno, ya pues está el impedimento legal jurisprudencial que va coartando y van limitando ciertas facultades discrecionales del Ministerio Público, pero también tenemos que ser conscientes de algo muy importante, de lo que sucedió con el principio de oportunidad años atrás y luego con el proceso inmediato y la acusación directa, que se achacó bastante al Ministerio Público que no promovía en suficiente medida, grado y cantidad la posibilidad de ir a estos procesos de simplificación procesal. Tanto el proceso inmediato como la acusación directa forman parte de mecanismos de simplificación procesal. No es justicia penal consensuada, no es una heterocomposición del conflicto. ¿Por qué? Porque una cosa es abreviar los plazos, o mejor dicho, las etapas del proceso penal, o prescindir en todo caso de que se agote toda la investigación preparatoria para ir directamente al juicio. Otra cuestión muy distinta, que puede haber un convenio preparatorio entre el representante del Ministerio Público y el imputado y su defensa, y que tenga que admitir culpabilidad de los hechos objeto de incriminación conforme a la imputación, que es objeto de formalización de la IP, y pues finalmente ir a una conclusión, mejor dicho, una sentencia, obviamente una sentencia condenatoria, previa a una audiencia de control de determinación anticipada del proceso, ¿no? Eso es justicia penal consensuada, la conformidad y el proceso de colaboración eficaz, pero estos mecanismos de simplificación procesal resultan vitales y esenciales para poder racionalizar la carga procesal. Si no sabemos racionalizar la carga procesal, estamos mal. Y para racionalizar la carga procesal, tenemos que ir a un proceso de selectividad. La selectividad de ir definiendo, identificando las características de los diversos hechos punibles que son objeto de conocimiento por parte del Ministerio Público. A ver, hablamos un poco de esta nueva gestión pública, evidentemente con CEFOCAP vamos a ir compartiendo, no sé si ya lo hice la diapositiva y otra más, que obviamente por cuestiones de tiempo va a ser imposible poder tomar análisis, ¿no? Esta nueva gestión pública, la entrega del servicio, es un servicio, no es un favor, Dios mío. Fiscales, asistencia de función fiscal, administrativo. Cuando el usuario va y nos pregunta por un caso, una carpeta, y tenemos que dar la información, no es porque le estamos haciendo un favor, es el derecho de ellos de que tengamos que informarle cómo va su tramitación procedimental, cómo va el trámite de esa carpeta fiscal. Es un servicio a favor de la ciudadanía, nos debemos a la ciudadanía. Representamos a una institución y para eso tenemos que recobrar la mística del Ministerio Público que se ha perdido un poco.
una mística institucional, institucionalista y no personalista, como creen algunos. La institucionalidad de finalmente de hacer, de correspondernos, identificarnos con los valores y los principios que guían esta institución digna y tan importante en nuestra sociedad, que es el Ministerio Público. Hay tres enfoques que se dan en esta nueva de gestión pública: el producto, eliminación de los defectos. Vamos a ver cuáles son nuestros cuellos de botella, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se entrampan algunos trámites, algunas carpetas en su evolución, en su tramitación? ¿Cuáles son esos cuellos de botella? Para yo mejorar el servicio del sistema de la función fiscal, tengo que previamente identificar, es como yo ser un médico, un cirujano, tengo que hacer un diagnóstico, porque vuelvo a reiterar, yo dirijo un grupo humano, realmente quiero tener liderazgo, conducción y batuta sobre ese grupo humano, pero para ello tengo que saber exactamente a quiénes tengo al frente, cuáles son sus destrezas y habilidades para poder finalmente tomar la toma de decisiones. Porque puede ser que no haya afinidad y armonía en ese grupo humano y yo converso con ellos, bueno, te sientes cómodo en esta fiscalía, entonces vamos a ver el cambio, sin necesidad de ponerlo a disposición del control interno o la presidencia de las juntas fiscales superiores, ¿no? Eso debe ser siempre la última opción. Creo que la ejemplificación, el liderazgo, no debe de tomar lugar o manifestarse a través de memorandos, documentos o procesos disciplinarios, sino el respeto se logra a través de la actuación propia del fiscal, que genera y transmite al grupo humano. Al llegar temprano, de trabajar, las corporativizaciones de las fiscalías empezaron a advertir ciertos defectos con los coordinadores, porque ¿qué pasaba con los coordinadores? Claro, ellos entregaban, repartían las carpetas fiscales y ellos no llevaban nada. Esto es, algunos pensaban que ser coordinador era trabajar menos. Obviamente eso había que dejar de lado, tenía que eliminarse dentro del pensamiento de una estructura organizacional ahora llevada al despacho, a la corporativización con el Código Procesal Penal. Si a veces no ha funcionado, algunos funcionan y otros no funcionan, es que porque no se sabe trabajar en equipo, porque hay mucho personalismo, mucho egoísmo de algunos. Hay que abrirse finalmente, vuelvo a reiterar, es como los bufetes de abogados y que se sientan en una mesa larga y redonda o finalmente cuadricular, rectangular, y empiezan a analizar cada uno. Este es mi caso, ¿cómo ustedes me pueden ayudar? Bueno, este debe ser la tipificación, ¿qué te parece? Esa estrategia de investigación, vamos a actos de cooperación judicial internacional o algunas pericias, algunos exámenes especializados que tengan que realizarse en este caso. Eso es tal vez el fracaso que se ha producido en algunos casos, y no todos, sino otros han ido muy bien, de la corporativización del despacho fiscal, no por la estructura y el sistema en sí, que puede ser, de hecho creo que es la correcta, sino que las personas que lo integran no se han afinado en un solo objetivo común, que es finalmente a la corporativización, al trabajo en conjunto, y no en vez de esos personalismos que resultan inconsecuentes en un trabajo que tiene que ser equipo. Enfoca el producto, enfoca el trabajador, prevención de errores del trabajador, y expectativa de los clientes, expectativa de los usuarios, obviamente. ¿Cuál es la expectativa? Que se tramiten con celeridad, pero conforme a derecho. El ius procedere significa la tutela procesal efectiva, el acceso al sistema de función fiscal, al sistema de impartición de justicia, de permitirle finalmente realizar peticiones, formular denuncias, interponer, presentar escritos, en este caso algunos testigos que quieran presentar, etcétera, algunas diligencias investigativas que los abogados puedan decirle a la fiscalía que deba realizarse, y a su vez también que las decisiones, sean negatorias o de amparo, tengan que estar fundadas en derecho, porque eso tiene que trasladarse a esa exigencia de la debida motivación que ahora no solamente incumbe a las resoluciones jurisdiccionales, autos y sentencias, sino también a las decisiones fiscales tienen que estar debidamente motivadas. No está debidamente motivada la decisión fiscal, también puede ser nula. Enfoque de gestión de la calidad total dirigido a satisfacer el interés del usuario, el interés del usuario. Obviamente hay diversos intereses que confluyen en el ámbito de la justicia penal de quien formula una denuncia, el denunciante, y algo muy importante. El denunciante formula finalmente una probable pretensión punitiva y da cuenta o da sustento de la suerte de tipificaciones penales que habrían sido finalmente cometidas por una determinada persona, en este caso es el ahora imputado, que se le está atribuyendo a la comisión de hecho luctuoso,
como autor o partícipe. Pero ese hecho criminoso, esas noticias que están reconducidas a diversos tipos penales por parte del denunciante, que puede ser o no el agraviado, no confunda una cosa, no necesariamente el denunciante es el agraviado. Puede confluir, pero no siempre necesariamente confluye en una sola persona. Pero una vez que llega a conocimiento de la fiscalía, de los cuales intervenimos, fiscales, asistentes de función fiscal y administrativos, la labor de la tipificación le corresponde al Ministerio Público. Y si para el Ministerio Público o para la Fiscalía estamos viendo de que estos hechos no tienen nada que ver con el delito que le están generando, que está diciendo que es un delito de peculado, pero no tiene la condición de funcionario o servidor público, y está interponiendo una denuncia ante las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios, yo tengo que derivar esto a las comunes, porque no es que el hecho no sea delito, sino no es que no es peculado, sino conforme las características del caso, y no siendo esto el imputado, el sospechoso, el investigado, un funcionario servidor público, sino un depositario, que en mérito a ello recibió un bien y no lo devolvió en su momento oportuno, será el delito de apropiación ilícita. Una cuestión que si el hecho no constituya delito, y se interpone en la sesión de procedencia de acción contra el hecho no constituye delito o no justiciable penalmente, y otra cuestión muy distinta es que la tipificación no se corresponda con la naturaleza de los hechos incriminados. Hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta, por favor, tal vez ustedes me dirán con bastante razón, señor expositor, usted está haciendo un análisis bastante jurídico, ¿no? Pero considero cuando lo siguiente, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a capacitaciones en Colombia, un país muy bonito, y había una mesa de partes que hace una calificación previa. Y preguntamos, ¿cuál es la función de esa mesa? Que son administrativos, obviamente son personas que tienen mínimos conocimientos en derecho, y hacen una calificación previa de los hechos. Fíjese que el modelo procesal penal inquisitivo mixto, bueno, dijo, claro, mixto, pero más, creo yo, inclinado al inquisitivo que el acusatorio, una de las grandes taras, anomias o disfunciones, esa sobrecarga procesal, porque hay, evidentemente, una cultura de litis en el país, ¿no? Y también es un producto de los abogados, ¿no?, que quieren llevarlo todo el ámbito penal, cuando esas desavenencias o controversias deberían ser dilucidadas en el ámbito civil. Pero bueno, y eso en mérito al principio de reserva procesal penal que tiene que regir siempre un Estado constitucional de derecho. Entonces, esta sobrecarga procesal del modelo antiguo obedecía bastante esa cultura de litis donde se denunciaba cualquier cosa. Un usucapio, cuando había finalmente una suerte de conflicto del mejor derecho de propiedad, o nulidad de acto jurídico, lo metían como delito de usurpación o delitos de estafa. Y máxime cuando ese mismo hecho está siendo sustanciado en un proceso civil. Entonces ahí lo que tiene que ser, obviamente, es una cuestión prejudicial. Tiene que primero resolverse en la vía extrapenal y luego llegar a lo penal y poder decir si hay un acto luctuoso. Entonces, en defecto, que en el ámbito civil hay ciertos dispositivos legales que obligan al juez de informar al Ministerio Público cuando toma conocimiento de la comisión de acto luctuoso en un proceso extrapenal. Entonces, en Colombia tenían esa mesa de partes importantísima que vienen a clasificar si estos hechos realmente, porque hay hechos que son linealmente no se constituyen delito. Obviamente acá hay una desavenencia únicamente civil. Para que exista estafa tiene que haber fraude, ardite, engaño, que haya incidido de error en la persona del sujeto pasivo del delito. Para que exista libramientos indebidos tiene que haber finalmente girado un cheque sabiendo que no tenía fondos, pero si era un cheque indiferido va a cobrarlo hoy, pero si tenía que cobrarlo, ¿qué día estamos? Estamos 8 de agosto. Y decía que tenías que cobrarlo recién el 20. Tú vas el 8, obviamente no tenía fondos. Ese es un cheque indiferido. ¿Qué te hablo? Este no es libramientos indebidos. Artículo 215 de la parte especial del Código Penal. Entonces, una mesa de partes de ese sentido, de ir haciendo una evaluación, porque hay muchas denuncias que no tienen o no revisten con los mínimos elementos de propiedad jurídica para ser constitutivos de delito. Cuando uno hace un análisis, un sismógrafo de la sobrecarga procesal y en el modelo mixto, que algunos fiscales decían, bueno, mejor lo denuncio, porque si no denuncio, el hecho me cae de control interno. Entonces eso no debe ser, y creo que también los órganos de control que son importantes para verificar la buena marcha, una gestión correcta de los fiscales, porque en el caso de los funcionarios, asistentes de función fiscal administrativos no intervienen, me parece, control interno, tienen que también tomar en cuenta que a veces se denuncian hechos que no revisten las propiedades delictuosidad.
y no tiene los elementos mínimos constitutivos del tipo penal. Y esos no tienen ningún tipo, no van a prosperar. Hoy en día, cuando tenemos escasos recursos logísticos, económicos, recursos humanos, no podemos distraer la función del Ministerio Público en casos que no merecen la pena. Entonces me pareció bastante importante en Colombia que tenían esa mesa de partes por personal administrativo que se dedicaban finalmente, se abocaban su labor a identificar si realmente hay una causa probable de criminalidad, que es lo que manejamos en cooperación judicial internacional en los procesos de extradición. Que tiene que haber un hecho que reviste caracteres de delito, obviamente con los indicios o evidencias, los elementos probatorios que se están presentando en la denuncia. Obviamente es que esto no puede significar un relajamiento de las labores del Ministerio Público y que tiene que investigar, de hecho, siempre, ¿no? Pero me resulta para mí importante que esos procesos de selectividad y de análisis depurado que tiene que realizarse a través de la ciencia jurídica y la ciencia forense, que es importante que el Ministerio Público cuenta con el Instituto de Medicina Legal, que es un soporte básico y elemental en el ámbito de la criminalística, para poder dar luces finalmente científicas de lo que realmente sucedió en el ámbito de los exámenes de necropsia, autopsias, etcétera, y otras que debe realizarse sobre restos biológicos, etcétera, que se encuentran en indumentarias de personas, ¿no? El Instituto de Medicina Legal es importantísimo. Por otro lado, la escuela del Ministerio Público en las capacitaciones. Y en los últimos tiempos hay que destacar bastante la labor que está realizando el Observatorio de la Criminalidad, que propiamente me ha permitido a mí nutrirme de una información muy importante en las estadísticas que yo les había mencionado en antes. Que si bien es cierto, en un principio había aparecido que los actos luctuosos habían reducido en sus índices en el COVID-19, en este estado de emergencia, pero propiamente nos dimos finalmente con una realidad muy cruda, que empezaron a incrementarse las cifras de la violencia familiar, sobre todo intradoméstica, y lo que significa el homicidio y la tentativa de feminicidio. Y este Observatorio de la Criminalidad recoge esta información, estos insumos informativos a través de las diversas fiscalías, y esto es lo que permite identificar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, y también a su vez es un morfo importante de qué manera está, si la labor que están realizando las diversas fiscalías es la eficiente y la eficaz que se requiere en una moderna gestión de la administración pública, de la función pública en el siglo XXI. Entonces, bueno, decir que este estado de emergencia, este confinamiento social obligatorio, no implicó de ninguna manera una reducción ostensible de la criminalidad como hubiésemos querido, ¿no? Y en el ámbito de la violencia familiar y violencia de género, que es una subespecialidad muy importante, y quienes me están escuchando y forman parte de ese subsistema, de seguro que saben al respecto de lo que yo les estoy mencionando. El Observatorio de la Criminalidad, el Instituto de Medicina Legal, la Escuela del Ministerio Público, dentro de su estructura organizacional tenemos que saber cuáles son todos estos apéndices a margen de la Fiscalía de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta de Fiscales Superiores, control interno, todo lo que forma parte de nuestra institución. Mi institución, a la cual ahora pertenezco por el momento, la que tal vez a ustedes también pertenecen, y quienes otros que están escuchándome en este momento, 8 de agosto de 2020, ansían y tienen esa pretensión legítima de pertenecer, sea como asistente de función fiscal o ya propiamente como fiscales. Vamos culminando con unas ideas básicas y fundamentales de lo que podemos recoger. Los canales es la forma de cómo el sistema hace llegar su propuesta. La gestión pública tiene que ser transparente, no tiene que haber páginas de información. Lógicamente, los medios de prensa, lo que es los canales por los cuales se procesa la información de algunos avances y logros y éxitos que tiene la Fiscalía a través del sistema de prensa que tiene el Ministerio Público, que es importantísimo porque la sociedad tiene que saber cuál es la función que desarrolla el Ministerio Público, a través de lo que ustedes habrán visto algunos programas en los cuales esto se canaliza, y cuáles son los logros que se están obteniendo en ciertas investigaciones. Esto es fundamental en una sociedad que requiera recobrar la confianza en el sistema. ¿Cómo va a poder recobrar la confianza en la ciudadanía en el sistema si la ciudadanía no sabe cuáles son los logros, los éxitos,
finalmente los resultados que está obteniendo el Ministerio Público en sus diversas funciones que realiza a favor de la sociedad. Para el usuario el proceso es un todo y la ineficiencia en su tramitación afecta la credibilidad en todo el sistema, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Constitucional. Hay que eliminar excesivos formalismos y criterios no uniformes. Debemos desburocratizarnos, demasiado burocráticos somos a veces en las instancias diversas que componen el sistema fiscal. Las relaciones con los usuarios, mi atención es personalísimas. Bueno, las atenciones personales ahora están pues complicadas en este contexto del COVID-19, ¿no? Pues hay que ir piano a piano la forma como podemos atender a los usuarios sin necesidad de tener el acercamiento personal por el momento, y no sé cuánto tiempo más tengamos que hacerlo de esta manera. En línea con un plan de comunicaciones que informe, tiene que haber un plan tiene una prensa que tiene que informar a la ciudadanía, primero cuáles son las funciones y roles y tareas que ejercen los ministerios públicos y sus diversas subespecialidades. Y cuál obviamente son los logros que se han logrado a través de prisiones preventivas, acusaciones, protección de víctimas y testigos, en los requerimientos de incautaciones, de embargos, etcétera, todo aquello que resulta siendo importantísimo y ahora la información resulta trascendental dentro de la estructura interna de la organización del Ministerio Público para saber qué podemos y qué no podemos hacer ahora en este estado de emergencia, porque a partir del 16 de marzo a la fecha se han expedido una serie de disposiciones, de resoluciones, de directivas por parte de la Fiscalía de la Nación y por las diversas juntas de fiscales superiores de toda nuestra república, de todo el Perú. Fíjense que hasta hace una semana o dos, creo, no sé si me estoy equivocando, y a veces uno pierde un poco la línea de tiempo. Ciudades como Huancayo, Huánuco, Arequipa, Ica, Ancash, Huaraz y algunos de la convención han retomado la cuarentena, y eso significaba que fiscales, asistentes de la función fiscal, todos fiscales, ya no podían realizar trabajo, ningún trabajo presencial con ciertas excepcionalísimas situaciones, porque la prioridad ahora es el trabajo remoto. Y estas, inclusive, fue algo que se escuchó en estos últimos días en una presentación de un gabinete que no, bueno, que no duró mucho, entre comillas, porque muchos ministros aún quedaron, con el nuevo primer ministro, de que se hablaba que el trabajo remoto era la opción hasta julio del 2021. Dicho esto, entonces, ha sido un agrado haber tenido la oportunidad, siempre agradeciendo a CEFOCAP, de haber intervenido y participado hoy 8 de agosto de 2020 en este diplomado de especialización de carpeta fiscal, de la carpeta y las labores del asistente de función fiscal, labores, tareas que se comprometen en un solo objetivo, que es la del despacho fiscal, porque obviamente el asistente de la función fiscal está compenetrado en un despacho, sea o no en el ámbito de la corporativización del Código Procesal Penal de 2004 a través de otras especialidades del Ministerio Público como la Fiscalía de Familia, que a partir de los virajes sustanciales normativos de la Ley 3364 perdió bastantes competencias y estas las asumen los fiscales penales. Ha habido, de hecho, una suerte de preponderancia y una finalidad más represiva que preventiva en el ámbito de la violencia familiar y violencia de género. Ese grado de compromiso y de mística es la que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, de quienes no en este momento son o tal vez serán próximamente asistentes de función fiscal, y de seguro que el que es asistente de función fiscal, hombre o mujer, dama o varón, su próxima meta es ser fiscal. Y ahí es lo finalmente va asumiendo mayor grado de responsabilidades, y me parece muy bien que en los últimos tiempos en el Ministerio Público se esté dando prioridad a los asistentes de la función fiscal para ser promovidos como fiscales provisionales. Una vez que es fiscal provisional, va adquiriendo cierta experticia, ciertos conocimientos, va haciendo su currículum y ya en su momento ser fiscal titular en las diversas instancias jerárquicas de esta digna institución que es el Ministerio Público. Espero en todo caso que los conocimientos que he compartido con ustedes le hayan sido de utilidad. Sin defectos con CEFOCAP estamos remitiendo las dispositivas que utilizamos y que no utilizamos, pues todo el tiempo es un poco escaso, es un poco breve y nos da la posibilidad de hacer un abordaje total y completo de los diversos puntos que hemos finalmente tocado el día de hoy.
Y no olviden esto, ¿no? El sistema de la función fiscal importantísimo y ese análisis de desarrollo siempre tenemos que contextualizarlo. Y estamos en una situación muy excepcional, bueno, no sé, excepcional que está durando bastante, este estado de emergencia, y esto significa una reingeniería de la forma de cómo tenemos que ofrecer este servicio a la ciudadanía. No olvidemos nunca que nos debemos a la sociedad, nos debemos finalmente a la colectividad. En ellos espera de nosotros tener un sistema de función fiscal eficaz, eficiente y oportuno. Muchas gracias entonces con CEPOCAP. No sé si habría alguna consulta o alguna pregunta. Doctor Alonso, gracias por la clase. Creo que con esto finalizamos. Ok. Bueno, muchas gracias con todos. Nos estamos viendo pronto entonces. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, doctor.